En el episodio de hoy, verán los acontecimientos de la semana pasada que, a primera vista, pertenecen a categorías diferentes: un fuerte terremoto, una emisión hidrotermal, un hundimiento del terreno, así como calor anómalo en distintas partes del planeta. Pero si observamos el panorama completo en lugar de los episodios por separado, surge la pregunta principal. ¿Qué puede conectar los procesos geodinámicos en las profundidades de la Tierra con las anomalías térmicas en la superficie? La respuesta se oculta en la parte del planeta que menos conocemos. Y es precisamente allí donde comienza la cadena de procesos capaz de cambiar el panorama climático en todo el mundo. Rusia. Una ola de tormentas destructivas recorrió muchas regiones de Rusia. El temporal golpeó con fuerza el sur del país. En Kubán, el 25 de mayo, las lluvias torrenciales inundaron rápidamente calles y patios. En la aldea de Starokorsunskaya y en el poblado de Yablonovsky cayó granizo anormalmente grande, del tamaño de un huevo de codorniz. Los trozos de hielo golpeaban los coches aparcados, dejando abolladuras y arañazos, y dañaban los cultivos. En Krasnodar, algunas calles quedaron bajo el agua y los vehículos avanzaban con dificultad por las zonas inundadas. En el territorio de Stavropol, el golpe afectó a Mineralnie Vody, Piatigorsk, Yesentuki y las localidades vecinas. En algunos lugares, los granizos alcanzaron el tamaño de un huevo de gallina, lo que causó daños a las cosechas y a los automóviles, mientras que el viento racheado derribó árboles y rompió cables. En varias localidades se registraron cortes de electricidad de emergencia. En Rostov del Don, el 27 de mayo, las rachas de viento alcanzaron los 25 metros por segundo. Según la administración, en la ciudad cayeron 65 árboles y grandes ramas. Esto dejó personas heridas. En uno de los parques infantiles, un árbol seco cayó sobre un niño, que fue trasladado al hospital. Además, una gran rama arrancada por la ráfaga cayó sobre un automóvil y atrapó al hombre que se encontraba dentro. En la ciudad de Taganrog, en pocas horas se recibieron más de 3.000 llamadas al número de emergencias 112. Los vecinos informaban de cortes de luz, cables rotos y árboles caídos. En Astrakán, la tormenta terminó en tragedia en una obra. Durante el fuerte viento se desplomó una grúa torre y el operador que se encontraba en la cabina murió. También se registraron graves consecuencias por el paso de las tormentas en la región del Volga y en Siberia Occidental. El 27 de mayo, en Udmurtia, una tormenta eléctrica con lluvia torrencial, granizo y viento huracanado provocó la muerte de una mujer en el distrito de Valesino. La residente intentó refugiarse del temporal en un invernadero de su parcela, pero la estructura no resistió. En la región quedaron dañados los tejados de 80 viviendas particulares, 40 edificios de apartamentos y 2 tiendas. Se rompieron ventanas y resultaron dañadas las vallas de 3 escuelas y 2 guarderías. Más de 60 árboles y varios postes cayeron sobre la calzada. Debido a la falta de electricidad en las estaciones de bombeo, 4 localidades quedaron temporalmente sin agua. En Tartaristán, el 29 de mayo, se observó en el río Volga un fenómeno poco característico para la región. Sobre el río se formaron varios grandes tornados acuáticos en distintos puntos. En una vivienda de la ciudad de Tyumen, el día 28, el viento racheado arrancó el marco de un balcón y de la fachada de otro edificio desprendió ladrillos. En una obra se desplomó una grúa torre. Ni siquiera resistió un monumento de piedra. Una de sus placas cayó y se partió. Como consecuencia del temporal, 15 localidades quedaron sin suministro eléctrico. El 26 de mayo, en la región de Perm, la tormenta acabó con la vida de una alumna que estaba celebrando junto con sus compañeros la fiesta de fin de curso cuando comenzó una tormenta eléctrica con fuertes vientos. Los adolescentes intentaron refugiarse en la playa urbana, pero un abedul cayó sobre la chica. Lamentablemente, murió ante los ojos de sus amigos. Desde el 27 de mayo, una poderosa tormenta cubrió simultáneamente varias regiones de los Urales. Tras un día caluroso, el tiempo cambió bruscamente. Llegó un viento racheado. En algunos lugares se levantaron tormentas de polvo y se produjeron lluvias torrenciales con tormentas eléctricas y granizo. En Chelyabinsk, las rachas alcanzaron los 21 metros por segundo. En toda la ciudad cayeron alrededor de 150 árboles. En 31 casos, al caer, rompieron cables. Resultaron dañados automóviles, el tejado de un edificio administrativo y los toldos de la playa Beli Parus. Además, en una de las calles, una enorme rama atravesó el parabrisas de un coche. Por suerte,
No había nadie dentro. El fenómeno resultó especialmente peligroso en el agua. En la región de Chelyabinsk, los rescatistas tuvieron que evacuar de los lagos a 10 personas que practicaban paddle surf y que, debido al aumento del viento, ya no podían regresar por sí solas a la orilla. Pero no se pudo evitar la tragedia. En el lago Smolino, en Chelyabinsk, una mujer murió durante el temporal. En la región de Sverdlovsk, el viento huracanado también derribaba árboles, volcaba vallas, arrancaba letreros y cables, y dañó los tejados de una escuela y de un centro técnico. En la ciudad de Ekaterimburgo, los árboles caían sobre la red de contacto, por lo que se suspendió el tráfico de tranvías. Una valla de obra cayó sobre un transeúnte. El hombre resultó herido y fue trasladado al hospital en ambulancia. México. La tarde del 25 de mayo, en el poblado mexicano de El Salitre, estado de Michoacán, se escuchó un fuerte estallido que asustó a las personas que se encontraban cerca. Desde debajo de la tierra salió con enorme fuerza una columna de 15 metros de lodo caliente, agua, piedras y vapor. Unos minutos después, el aire se llenó de un fuerte olor a azufre. La emisión se produjo en el territorio de una granja, como resultado de lo cual murieron varios cerdos. 13 personas y los animales restantes fueron evacuados. Al principio, los vecinos y algunos medios locales supusieron que se trataba de la aparición de un nuevo geyser o incluso de señales de actividad volcánica. Pero, pocas horas después, las emisiones se debilitaron notablemente y en el lugar del foco quedó una charca de lodo burbujeante, con una salida constante de gases desde el interior de la Tierra. A partir de esto, los especialistas llegaron a la conclusión de que no se trataba de un volcán ni de un geyser clásico, sino de una manifestación hidrotermal relacionada con el ascenso de aguas subterráneas calientes, vapor y gases a lo largo de la falla de Ixtlán. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de unos 30 metros alrededor del foco principal. Durante la inspección se descubrieron otras zonas con burbujeo intenso y emisión de gases. 3 en el terreno donde se produjo la emisión inicial y otras 8 en áreas cercanas. En algunos puntos, la temperatura alcanzaba unos 86 grados Celsius y también se registraron bajas concentraciones de amoníaco, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Según los servicios técnicos, la actividad todavía se está desarrollando, por lo que se mantiene la vigilancia preventiva de la zona. Costa Rica. La noche del 27 de mayo, en la carretera nacional número 27, se produjo un enorme hundimiento del terreno. La causa fueron las fuertes lluvias, que provocaron el colapso de una alcantarilla de drenaje bajo la carretera. Como resultado, se formó un socavón de unos 6 metros de profundidad, que bloqueó ambos carriles de circulación. La Ruta 27 es una autopista de peaje clave que conecta la capital del país, San José, con el importante puerto del Pacífico de Caldera y con los complejos turísticos de playa de la provincia de Punta Arenas. Debido al socavón, el tráfico en la autopista quedó completamente detenido, lo que provocó atascos de varios kilómetros y graves retrasos para camiones y automóviles. Las autoridades cerraron rápidamente el tramo afectado y organizaron un desvío por la antigua y más lenta carretera panamericana a través del paso de Cambronero. Para restablecer temporalmente el tráfico, en el lugar del socavón se instaló un puente Bailey modular, que permite el paso alternado únicamente de vehículos ligeros. Según las declaraciones de las autoridades, la reparación completa de la carretera requerirá obras de ingeniería complejas y prolongadas. Calor anómalo. Francia vivió el episodio de calor de mayo más intenso de toda la historia de observaciones en la región. En pocos días se batieron alrededor de 2.000 récords de temperatura. En muchos lugares, la temperatura superó la norma climática en 10 a 15 grados Celsius. El 28 de mayo, en Burdeos, se registraron 36,4 grados Celsius. Un nuevo récord de mayo para la ciudad, que superó el máximo de 1922. En algunas zonas del país, el aire se calentó durante el día por encima de los 37 grados Celsius, y las noches fueron tan cálidas que cumplían el criterio de tropicales. Los termómetros no bajaron de los 20 grados Celsius, ni siquiera fuera de la ciudad, donde normalmente hace más fresco.
En la península ibérica, la temperatura a 1500 metros de altitud alcanzó los 22 grados Celsius, lo que supera considerablemente la norma. Debido al calor anómalo y a la contaminación del aire, en París y sus alrededores, el límite de velocidad máxima en muchas autopistas se redujo en 20 km por hora. Y se instó a los habitantes a trabajar a distancia y reducir los desplazamientos. Los pasajeros de la popular ruta París a Niza pasaron varias horas en vagones recalentados y sin aire acondicionado, cuando, debido al calor, algunas personas empezaron a tener dificultades para respirar. El tren tuvo que detenerse y se llamó a los servicios de emergencia. Según los medios, el retraso fue de casi 4 horas. El 31 de mayo, en la ciudad de Maisons-Alfort, cerca de París, durante una carrera de 10 kilómetros, falleció un hombre y otros 10 participantes fueron hospitalizados en estado grave. En busca de alivio frente al calor sofocante, la gente acudió masivamente a zonas de agua, incluidas aquellas no habilitadas para el baño. Lamentablemente, 5 personas se ahogaron. En total, las temperaturas anormalmente altas causaron la muerte de al menos 7 personas en el país. El Reino Unido también se enfrentó a un calor extremo. Se establecieron récords nacionales tanto de temperatura máxima como mínima. Durante el día 26 de mayo, en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, los termómetros subieron hasta los 35,1 grados Celsius, superando el récord mensual que se mantenía desde hacía más de 80 años. Según un representante del servicio meteorológico, estos valores son excepcionales para el Reino Unido incluso en pleno verano, y mucho más en mayo. En el día de máximo calor, la temperatura máxima media en todo el país fue de 26,5 grados Celsius. Mientras tanto, el valor habitual para finales de mayo suele estar más cerca de los 16 grados Celsius. Una desviación de la norma de más de 10 grados Celsius a escala nacional muestra hasta qué punto este episodio fue extremo en el contexto histórico. Debido al sobrecalentamiento de las vías y del equipamiento, en algunos tramos de las líneas ferroviarias se limitaron o cancelaron servicios. Durante el periodo de calor récord, el consumo de agua aumentó bruscamente. Según la empresa de suministro de agua, el 25 de mayo se utilizaron casi 100 millones de litros de agua, más de lo habitual para esta época del año. Como resultado, los depósitos locales y las tuberías no daban abasto para reponerse, la presión en la red caía y algunas viviendas, especialmente las situadas en zonas elevadas o al final de la línea de abastecimiento, quedaron temporalmente sin un suministro normal de agua. Desde el 25 de mayo, una ola de calor extremo cubrió vastas zonas de la región histórica de Jiangnan y de las provincias del sur de China. En las ciudades de Fuzhou y Changsha, la temperatura superó los 35 grados Celsius, mucho antes de las fechas medias habituales de muchos años. La anomalía no se manifestó solo durante el día. En la noche del 26 de mayo, en muchas zonas, los termómetros no bajaron de los 25 grados Celsius. En la ciudad de Jingtan, provincia de Jiangxi, por primera vez en toda la historia de observaciones de la región, la temperatura nocturna en mayo superó los 30 grados Celsius. En la ciudad de Changning, provincia de Hunan, durante 2 días consecutivos la mínima diaria se mantuvo por encima de los 30 grados Celsius, lo que también se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en todo el periodo de observaciones. Según los meteorólogos, las temperaturas nocturnas de 30 grados Celsius o más suelen ser características de julio y agosto, el periodo más caluroso del año. Por eso, la aparición tan temprana de estos valores se considera anómala. El 26 de mayo, 297 estaciones meteorológicas nacionales registraron temperaturas superiores a los 35 grados Celsius. En 3 estaciones meteorológicas, los valores superaron la marca de los 40 grados Celsius. En 7 estaciones meteorológicas se actualizaron los récords absolutos de temperatura para mayo. Los habitantes de la provincia de Guangxi calificaron el tiempo actual de anormalmente caluroso. Según ellos, bastaba con pasar 5 minutos en la calle para después sudar durante 2 horas. El calor temprano provocó un fuerte aumento del consumo de electricidad en el sur de China. En un contexto de altos volúmenes de producción industrial y de actividad de consumo de la población, el principal factor fue el uso masivo de aires acondicionados. El 25 de mayo, la carga sobre el sistema eléctrico alcanzó un nuevo máximo histórico: 259 millones de kilovatios.
Cabe señalar que, en años anteriores, el punto máximo de consumo eléctrico en la región se registraba en junio o julio, pero ahora ese nivel se alcanzó casi un mes antes de lo habitual. Chile. El 25 de mayo, en el norte de Chile, se produjo un fuerte terremoto de magnitud 6.9. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, y la profundidad del foco fue de 114 kilómetros. Los temblores, con una intensidad de hasta 6 grados en la escala de Mercalli, se sintieron en otras 3 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, así como en territorio de Perú. Después del evento sísmico principal, siguió una serie de réplicas. En apenas unas horas se registraron más de 45 sismos de magnitud de hasta 4.3. En las carreteras entre localidades, se produjeron deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. En la ciudad de Calama se rompieron ventanas de viviendas, cayeron vallas, se destruyeron techos de edificios antiguos y en los supermercados los productos caían de las estanterías. Alrededor del 70% de las viviendas quedaron sin electricidad. También se observaron interrupciones en el suministro de agua, que afectaron a unas 4.000 personas. Debido a daños estructurales en el edificio, el Centro de Salud Mental COSAM suspendió temporalmente su actividad. En la región de Antofagasta, en total, resultaron afectadas 7 escuelas y una iglesia en la ciudad de María Elena. En las zonas mineras, se registraron deslizamientos que afectaron a áreas de producción. Como medida de precaución, fueron evacuados los trabajadores de la mina Saldívar, situada en pleno corazón del desierto de Atacama. En la famosa región minera de Chuquicamata, se observaron densas nubes de polvo. Los terremotos, las tormentas poderosas, las olas de calor extremo y los hundimientos del terreno ya no pueden percibirse como un conjunto casual de noticias de la semana. Cada vez hay más indicios de que estamos ante distintas manifestaciones de un mismo sistema, en el que las profundidades de la Tierra, el océano y la atmósfera están mucho más estrechamente conectados de lo que se suele pensar. Durante millones de años, el océano funcionó como termorregulador planetario. Absorbía, redistribuía y evacuaba el exceso de calor, incluido el que procede del interior de la Tierra. Pero hoy, este sistema finamente ajustado falla cada vez más. Las investigaciones de científicos de distintos países dan motivos para considerar que la contaminación masiva del océano por micro y nanoplásticos afecta a su capacidad para liberar calor. Estas partículas actúan como una especie de manta. Dificultan el intercambio normal de calor entre el océano y la atmósfera. Esto significa que una parte de la energía excedente empieza a quedar retenida en el sistema. Esto resulta especialmente peligroso en un periodo de creciente actividad geodinámica. Si el océano pierde su capacidad para disipar el calor de forma eficaz, las placas litosféricas también se enfrían ineficientemente y la energía acumulada puede intensificar las manifestaciones de la actividad del interior de la Tierra en la superficie: terremotos, erupciones volcánicas, hundimientos del terreno, grietas, emisiones geotérmicas y otros procesos. Al mismo tiempo, los micro y nanoplásticos también interfieren en los mecanismos atmosféricos, el intercambio de calor y gases, la formación de nubes y el ciclo del agua. Por eso, las consecuencias pueden manifestarse no solo en la geodinámica, sino también en anomalías meteorológicas, calor extremo fuera de temporada, tormentas destructivas y precipitaciones anómalas. Hoy, la cuestión principal ya no es si los cambios ocurren. Están ocurriendo, ahora mismo. La cuestión principal es si estamos dispuestos a reconocer nuevos factores y revisar los modelos antiguos, cuando estos ya no alcanzan a explicar la realidad observada.